En las últimas 4 partes, vimos 4 caminos distintos luego del incidente de Aleister Black. Sin lugar a dudas, el ataque de Johnny Gargano desencadenó un mar de consecuencias que afectaron a NXT para siempre. Pero las cosas no terminan ahí. La misión de venganza de Aleister está lejos de acabar. Tommaso Ciampa buscará evitarlo como sea, Johnny Gargano sigue descontrolado, y no hay una Candice LeRae que lo pueda hacer recuperar la cordura. Todo indica que 2018 terminará caóticamente en la marca amarilla. El 5 de diciembre, Tommaso Ciampa sale a la arena NXT para regodearse en haber terminado el cuento de hadas, haber expuesto el misticismo y haber convertido el sueño en una pesadilla. A pesar de eso, recrimina a los fans y especialmente a Mauro Ranallo por no creer en él. Tras burlarse del comentarista, Ciampa exclama que fue el mejor Sports Entertainer del 2018 y seguirá haciéndolo en 2019. Antes de que pueda seguir con su palabrerío, es interrumpido por Aleister Black. En esta ocasión, Aleister está usando el arcano del... Oh no. Aleister está usando el arcano del mundo, alternativamente conocido como el universo. Esta carta, siendo la número 21 de la baraja, es una de las más importantes en el tarot. Simboliza el estar completo, en un estado de plenitud. Ahora que Aleister sació su venganza contra Gargano, está preparado para volver a la cima. También simboliza la finalización de una etapa, el endgame. En este caso podrían representar el cierre del 2018 y el paso al 2019, y podría además hablar de Black empezando a completar su ciclo en NXT. Desde el principio, Aleister acusa a Ciampa de haber influenciado a Gargano y lo llama titiritero, algo que Tommaso parece aceptar con orgullo. Black dice que usará su cláusula de revancha, la cual tenía pendiente desde que perdió el cinturón, para Takeover Phoenix en enero del año siguiente. Sin que Tommaso responda, Johnny Gargano sale a confrontar a Aleister, mientras Ciampa se resguarda en el borde del ring. Ahora, este segmento fue absolutamente hermoso. Gargano dice que su enojo con Aleister se termina cuando él lo decida. Tommaso empieza a hacerle cumplidos a Johnny por su nueva actitud, y procede a decir que cuando Gargano está fijado en algo, no lo deja ir. Nuevamente vemos otra señal del conocimiento que Ciampa tiene de la mente de Gargano y cómo puede usarla a su favor. Empieza a meter leña al fuego y sugerir que ambos todavía tienen asuntos pendientes que deberían ser arreglados dentro de una celda de acero, y luego le pide a los fans su opinión. Obviamente el público grita a favor de la idea de Aleister contra Gargano en la celda, y eso hace que Johnny acepte la propuesta. Esto es muy inteligente porque muestra que Gargano se rehúsa a demostrar que estaba escuchando a Tommaso y solo accede a la idea gracias a la reacción del público. Los dos enemigos empiezan a discutir hasta que Aleister ahuyenta a Johnny con una misa negra. Gargano la esquiva y se retira del ring, y Black se desquita haciéndola con Tommaso. El combate entre Black y Gargano del 19 de diciembre fue extremadamente violento, y empieza con Johnny atacando a Aleister en medio de su entrada. Ambos hombres quieren desquitarse del otro, e incluso cuando Black tiene la oportunidad de ganar por escape, siente la necesidad de seguir castigando a su oponente y derrotarlo justamente. Gargano no tiene tanto coraje y busca escapar repetidas veces, fracasando. La pelea se vuelve más intensa y se acerca a ser ya una media hora de carnicería. Johnny logra noquear a Aleister momentáneamente y se burla de él diciendo la misma frase que le dijo en Wargames: "Yo te absuelvo de tus pecados". Pero no hubo absolución, ya que Aleister conectó la misa negra como si fuese un instinto. Esto tumba a los dos, quienes buscan ganar la lucha por escapatoria en esquinas opuestas del ring. Cuando Black se acerca a la puerta de la celda, aparece Tommaso Ciampa para cerrársela en la cara y entrar a la estructura. Recordemos que este tipo de combate no tiene descalificación. Johnny ve esto, confundido, y se detiene para volver al ring.
Los antiguos compañeros de equipo se miran desde las esquinas, pensativos, y miran a Alistair, quien apenas puede arrastrarse. Tommaso decide probar las aguas y empieza a levantar sus brazos, incitando a que Gargano lo siga. Tras batallar mentalmente con la idea, Johnny, casi por inercia, levanta sus brazos también. Y el dúo hace el remate que los caracterizó por tanto tiempo. Meeting in the Middle. Gargano se muestra asustado ante el posible regreso de DIY, pero Ciampa solamente sonríe con malicia. El campeón de NXT se aleja de la celda y Gargano decide aprovechar la oportunidad. Cuenta de pin, Johnny Gargano gana. Johnny se sienta al lado de Alistair, e irónicamente nos encontramos en la misma situación en la que estábamos a fines de 2017, pero bajo un contexto totalmente distinto. Johnny Gargano se vendió la idea de la victoria a cualquier precio, y el precio de esta noche es su esencia. Vendió su alma al diablo, siguió el liderazgo de Tommaso Ciampa. En una entrevista, Gargano dice que lo único que le importa es haber ganado el combate y nada más. En la semana siguiente, Tommaso sugiere oportunísticamente la idea de que Gargano debería ir detrás del campeonato norteamericano de NXT, el cual posee Ricochet en este momento. Ciampa empieza a hablar de los sueños que DIY tenía de dominar la marca, tratando de tocar el sentimiento de nostalgia de Gargano. ¿Pero decidirá Johnny hacer eso e ir detrás de Ricochet? No hemos presentado al campeón hasta ahora, pero es una de las superestrellas que más destacó en el 2018, a tal punto de llamarse el as de NXT. Por favor, denle la bienvenida a Top 10 Dilly... ¿Es Top 10 Spears ahora? Acá dice que es Shontai. Bueno, ya saben a quién me refiero, el de los tops. Nos explicará quién es Ricochet y por qué se ganó el título de as de la marca. Hola bro, soy el Perfecto de YouTube, Shontai, y estamos invadiendo el canal de Shabster. Ricochet, en sus casi 17 años de carrera en la lucha libre, pasó por empresas como PWG, New Japan Pro Wrestling, Chikara y Lucha Underground. Entre sus logros se destacan varios campeonatos en pareja junto a Matt Sydal, ganar 2 veces la batalla de Los Ángeles de PWG, además de ser su campeón mundial, ser ganador de Best of Super Juniors de New Japan Pro Wrestling y ser el inaugural campeón de Lucha Underground. Todo eso y más hizo que llegara en el año 2018 a la WWE. Su debut fue ni más ni menos que en un NXT Takeover y fue por el inaugural campeonato de Norteamérica del NXT. Un combate que, por si fuera poco, fue calificado con 5 estrellas. Él lo dio todo junto a Velveteen Dream, Killian Dane, Adam Cole, EC3 y Lars Sullivan. El ganador fue el líder de la era indiscutible, Adam Cole. Pero esta no va a ser la única oportunidad que tuvo por este campeonato. La semana siguiente salió para decir que quería ir a por el campeonato de NXT, pero lamentablemente vendría a interrumpirlo Velveteen Dream. Ellos se enfrentaron en el Takeover celebrado en Chicago. El combate en la segunda edición en esta ciudad no estuvo a la altura del anterior Takeover. Igualmente fue bastante calidad, terminó con la victoria de Ricochet en frente de Velveteen Dream. Tras esto confrontó a la indiscutible para así enfrentarse a su líder en el siguiente Takeover por su campeonato. El combate se celebraría en la 4ª edición de Takeover en Brooklyn. El combate fue bastante bueno y reñido, pero tendría que haber un ganador, y ese fue, a pesar de las artimañas de Cole, Ricochet, tras su clásico 630 Splash. Y así ganando su primer título en la villa de los McMahon. El reinado de Ricochet fue uno de los puntos más altos de NXT por el resto del 2018, y su rivalidad contra la era indisputada llegó a protagonizar Takeover Wargames por encima de Gargano y Ciampa. Era cuestión de tiempo para que cualquiera de los dos buscara apuntar a la sensación voladora. Johnny Gargano emite un tweet con una resolución para el 2019 diciendo: lucharé para convertirme en el hombre que estoy destinado a ser, o modillé en el intento. Un interesante error de tipeo. Mientras tanto, Ricochet responde en Twitter que si Gargano quiere pelear, está dispuesto a pelear también. Y llegamos al año 2019. Ha sido un viaje largo y todavía falta un poco más. Es ahora que verdaderamente estamos en camino al endgame de la historia de DIY y el comienzo del fin. Y ese fin comienza con Johnny Gargano saliendo a la arena el 9 de enero para hablarle a los fans y explicar lo que pasó. Y su discurso es preocupante. Dice que se dio cuenta de que no importa cuánto trabajes ni qué tan bueno seas, lo que importa son las victorias y los campeonatos. Esto marca una regresión increíble en Gargano. Entendamos que tras su combate contra Andrade 100 Almas en Filadelfia, Johnny dijo casi lo opuesto.
pero casi 365 días después, y tras todos los eventos traumáticos que sufrió, ahora ve todo como Tommaso Ciampa lo ve. Solo las victorias cuentan, sin importar el método. ¿Esto está bien? Bueno, eso depende de tu punto de vista. Pero lo que es indiscutible es que Gargano está renunciando a su propio código ético. Incluso a pesar de todo esto, Johnny sigue en negación ante la reunión de DIY y rechaza a Tommaso, pero instantáneamente expresa que sí está de acuerdo con la sugerencia de Ciampa de ir por el campeonato norteamericano. Gargano empieza a hablar de Ricochet, pero este decide interrumpir en el acto. Tras un cruce de palabras, llegó Tommaso Ciampa para avivar la rivalidad, pero lo que no todos contaban es que Aleister Black también estaba en esta ecuación, y llegó para ir al grano y atacar a Ciampa, lo cual hizo distraer a Ricochet y así Johnny Gargano le encestó una patada al campeón norteamericano. Esto provocó que Ricochet aceptara un reto de él y que se enfrentara en el siguiente takeover por su campeonato. Durante 2 semanas los 4 hombres dedicaron palabras a sus respectivos rivales, subiendo el nivel de tensión de cara a TakeOver. Días antes del evento, Ricochet apareció para denunciar que Johnny seguía siendo la misma persona errática y miserable del año pasado, mientras que él sigue siendo lo que siempre fue, un campeón. Esto provoca a Gargano, quien sale diciendo que Ricochet está tratando de usar sus emociones en su contra y no va a caer en esa trampa. Y luego procede a caer en esa trampa, probando que Ricochet tiene razón y Johnny, por más negaciones que haga, sigue teniendo el mismo problema. Sorprendentemente, antes de que Ricochet termine la pelea, aparece Tommaso Ciampa para ayudar a Johnny. Este aprovecha la intervención y mientras sigue castigando al campeón norteamericano, Aleister Black se une a la acción arremetiendo contra el campeón máximo. Johnny Gargano decide devolver el favor y va contra Aleister con otra patada, finalmente marcando una posible alianza entre los dos, quienes aniquilan a sus enemigos en medio del ring. Tommaso se retira lentamente y como si fuese una marioneta con cuerda, Gargano le sigue. Johnny no sabe si mirarlo a él a la cara o mirar a Goldie, el campeonato de NXT, pero Tommaso decide ofrecerle una tregua y extiende su mano. Antes de que Gargano pudiese responder, aparece Candice LeRae, quien regresa para hacer reaccionar a su esposo. Johnny decide hacerle caso a Candice y se retira sin darle la mano, dejando la situación en un perpetuo estado de ambigüedad. Hasta ahora el plan de Ciampa ha funcionado de maravilla. Romper la psiquis de Gargano hasta el punto en que se convierte en un desastre, se contradice todo el tiempo y no sabe lo que realmente quiere. Es la oportunidad perfecta para tener un control total sobre él y sobre su futuro. En la próxima parte veremos todo lo que aconteció en la ciudad de Phoenix, Arizona.